Un abrazo muy grande y un muy buenos días para todos nuestros hijos del sexto sol, para todos nuestros viajeros del cosmos. Recibimos comentarios muy interesantes de personas que están supremamente interesadas en que sigamos develando todo este proceso de despertar de la conciencia basados, como les decía, con pruebas en mano, porque aquí toca así, con pruebas en mano, basados en todo lo que fue escrito hace más de 2000 años, y también que vayamos haciendo un poco de claridad, pero más contundente, no a través de la claridad de las especulaciones. Mira, yo en muchas ocasiones y en diferentes programas, en todos estos años de programas de radio, he hablado algunas cosas de lo que sucedió hace 2000 años, he hablado del maestro, he dicho muchas cosas de los años ocultos, y bueno, todo eso puede tener validez, o puede que desde mi perspectiva, desde mi experiencia sea así, pero también debemos ser consecuentes con algo, y es que alguna persona me puede decir, bueno, ¿y a usted cómo me comprueba que eso es cierto? Y tiene razón, porque si son mis vivencias internas, entonces pues bueno, me queda complejo confirmarle que lo que yo estoy diciendo es cierto. Existen una cantidad de libros, Arpas Eternas, Caballos de Troya, Códigos da Vinci, Los Años Ocultos, Los Años Perdidos, de los 12 a los 33, una serie de libros que nos hablan y a la larga podrían tener razón, puede que no, pero nosotros no podemos basarnos simplemente en especulaciones, sino que debemos remitirnos, y no solamente en especulaciones, sino que debemos remitirnos a algo que sea práctico. ¿De qué nos sirve saber si él estuvo en Egipto o no estuvo en Egipto? Si él fue sacerdote asirio o no lo fue, si los papás eran o no eran. No nos sirve de nada eso, porque una de las cosas que él decía es: no miren al mensajero, miren el mensaje, miren al que me envía, porque yo hablo es por el que me envía. Entonces, en ese orden de ideas vamos a remitirnos estrictamente a lo que está escrito para que nadie nos pueda discutir. Porque vuelvo y te repito, a mí me han dicho, pero eso es discutible. Usted puede tener lógica y puede tener razón en lo que dice, pero es discutible. Aunque muchas de las cosas que yo he dicho con respecto a los años no visibles del maestro están siendo confirmados por investigaciones históricas y por investigaciones arqueológicas. Pero de aquí a que nos pongamos a verificar eso, no tendría sentido y no nos serviría para nuestro proceso de despertar. Más, si nos remitimos a todas las cosas que quedaron veladas, que quedaron ocultas para la mayoría de personas, pues entonces tendríamos que encontrar allí algo práctico que nos sirva para nuestro despertar de la conciencia. Y miren lo interesante. Lo interesante es que llevamos más de 10 años hablando de reingeniería bioneuronal, de despertar de la conciencia, y todo lo que hemos venido diciendo en este transcurso de estos 10 años está consignado en estos 14 libros, o en estos 66 libros en total, o 72, porque depende la Biblia, depende el sitio y la traducción, son más o menos libros, pero está consignado allí. Entonces tenemos la posibilidad de decir: mira, esto que yo te había dicho está aquí. Y entonces hoy vamos a hablar de algo que me parece fundamental, y es el poder de la creencia. Mira, yo les he dicho, el que tiene poder de creer, tiene poder para crear. De acuerdo a cómo tú crees, o sea, crees en tu mente, así creas en tu realidad. Lo hemos venido hablando de la reconfiguración mental, hemos venido hablando de entrar en un estado de gracia. En casi todas las meditaciones hablamos de la gracia divina, de la dicha, del amor, de la paz. Pero bueno, entonces ha llegado el momento en que nos expliquen. A mí me decían: explícanos cómo entrar en esos estados, porque tú lo transmites y uno se siente contagiado, pero después sale del servicio o apaga la radio o apaga el CD y sigue como en lo mismo. Entonces nosotros debemos comprender de que la palabra tiene un poder transformador. De hecho, hay una cosa que se llama la lingüística transformacional, que es la base real y auténtica de lo que ahora se conoce como programación neurolingüística. Y la lingüística transformacional pues tiene una serie de parámetros muy interesantes, donde nos indican que efectivamente la palabra tiene un poder para generar incluso nuevos caminos neuronales en nuestro cerebro y para experimentar la vida de una manera totalmente diferente. Entonces, cuando nos dicen viva de acuerdo a la palabra, de pronto no nos estaban indicando que viviéramos de acuerdo a una palabra que está escrita, o a la palabra de un sacerdote, de un rabino o de un pastor, sino que nos estaban diciendo viva de acuerdo a su palabra. La palabra evangelio significa noticia, significa una suma de información, o lo podríamos también traducir como primicia.
Entonces vamos a mirar el poder de la creencia de acuerdo al código que estamos develando y que vamos a utilizar de ahora en adelante en nuestros procesos de reingeniería bioneuronal. Y vamos a encontrar en Romanos capítulo 1, versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, o sea, de la noticia, de todo lo que, de la primicia que estoy recibiendo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué quiere decir esto? A todo aquel que cree. Hablábamos en el servicio que la palabra salvación pues ha sido mal traducida porque en verdad significa liberación. Liberarnos del sistema a través del poder de la creencia. Mira que ahí está claro. No me avergüenzo de esto porque es poder de Dios para liberación a todo aquel que cree. Entonces nosotros debemos tener en cuenta que el poder de la creencia empieza a jugar un papel supremamente importante. Porque la noticia, o sea, aquí dice porque el evangelio, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. Porque en esta noticia, en esta palabra, en esta serie de información, la justicia de Dios se revela. ¿Cómo se revela? A través de las señales, a través de los milagros, ¿a través de qué? No, se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa esto, mis niños? Pues ahí volvemos al mismo punto. En el nivel 1 de conciencia en reingeniería bioneuronal hablamos de una cualidad básica para el despertar. Y esa cualidad básica se llama confianza. Yo les he dicho, mire, aprendan a confiar en su ser interior, aprendan a confiar en su intuición, aprendan a seguir lo que les dicen sus sensaciones y de esa manera ustedes van a avanzar supremamente rápido en el despertar de su conciencia y no solamente en eso, sino en la plasmación y creación de absolutamente todo lo que se propongan. ¿Por qué? Porque es que el poder de fe o el poder de creencia, ¿qué significa? El poder para crear. Por eso dice, porque en el evangelio la justicia, ¿qué es la justicia? La justa medida de las cosas se manifiesta o se revela por fe. Mira que por eso, y les explicaba en el servicio del día miércoles y del día sábado, que por eso nosotros no nos reunimos a hacer milagros, aquí nadie se cae, aquí nadie bota baba, aquí nadie se retuerce en el piso, aquí no le ponemos las manos a nadie para sanarlo. ¿Por qué? Porque eso serían señales. Eso es del evangelio o del pacto anterior del Antiguo Testamento donde se pedían señales. Pero ahora no se piden señales. Ahora tú no le dices a Dios, Dios, muéstrame una señal de que eres tú. Muéstrame una señal de que tú estás presente en este sitio. Porque Él te dice, ¿crees en mí o no crees? Así de simple. Contéstame, ¿crees o no crees? O sea, ¿tienes fe o no tienes fe? ¿Por qué? Porque yo me revelo a través de la fe. Aquí lo dice, Dios se revela por fe y para fe. Me revelo a través de tu fe para que tu fe se fortalezca. Me revelo a través de que tú crees en mí porque a través de que yo me revelo tú vas a creer aún más. Y como está escrito, ¿y por qué vivirá el justo? O sea, el consciente. Cuando hablamos aquí de justicia hablamos de conciencia. Entonces, ¿por qué vivirá? Por su fe. O sea, yo vivo de acuerdo a lo que creo. ¿Recuerdas que es uno de los tonos, uno de los pasos que vamos recorriendo? Yo vivo de acuerdo a lo que creo. Pero aquí viene algo fundamental. Nosotros empezamos este proceso y decimos, listo, yo voy a hacer mis prácticas para fortalecer mi creencia, voy a hacer mis prácticas para sentirme más conectado, voy a empezar a hacer las cosas de manera diferente. Pero inmediatamente entra una serie de programaciones que nosotros tenemos a nivel interno, a nivel de nuestra genética, y esas programaciones nos quieren hacer pensar de manera diferente, hacer sentir de manera diferente, y nos quieren desviar de esa conexión directa que tenemos con nuestro ser interior. O sea que nos quieren disminuir nuestro poder personal. Y ahí es donde nosotros debemos hacer algo. Debemos mirar cómo podemos impedir que nuestro poder personal día a día se disminuya y más bien hacer algo para que el poder personal aumente. Entonces nos remitimos a Romanos 7 y quiero que leamos esto así textual al pie de la letra. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Oye, ¿qué nos quiere decir aquí? Así que yo quiero hacer el bien, pero hallo una ley, y es que el mal está en mí. De hecho, ahí nos habla
El apóstol Pablo nos habla ahí de que desde un comienzo de los tiempos, cuando se alteró la genética humana, empezaron a colocar programaciones en dicha genética para que tú no creyeras en ti misma, para que tú no creyeras en tu poder interior y mucho menos pudieras creer en que Dios está en tu interior y que Dios está contigo. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es quitar el velo y ya no simplemente decirte es que Dios está en ti, es que tú tienes una esencia divina, es que tú eres espiritual, sino que te lo estoy mostrando. Y esto no solamente te lo muestro, sino que al escuchar estas palabras, como son palabras que tienen poder y que tienen una codificación que va directamente a tu conciencia las recibe. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer? En este momento simplemente recibir, simplemente abrirte y buscar la comprensión o el segundo pilar o tercer pilar de la reingeniería, el discernimiento. Bien, aquí hago un paréntesis porque me hacen una pregunta de la siguiente. Usted me dice que no vivimos por señales, pero también me ha dicho que yo debo seguir las señales para saber hacia dónde avanzo. Ok, las señales para tener fe no son necesarias. Esas señales para tener fe te desvían. Y vuelvo y aclaro. Si a ti te invitan y te dicen es que en mi religión hacen milagros porque allí sí está presente Dios, ellos están en apostasía, o sea, están alejados del camino auténtico. ¿Por qué? Porque para esta época no se necesitan ese tipo de manifestaciones espectrales para comprender de que Dios está allí. Se requiere es la fe. Las señales a las que yo me refiero son pautas por las cuales tú vas a dejarte guiar para seguir tu camino hacia el encuentro de tu propósito. Entonces me explico, si tú quieres, por ejemplo, hacer un viaje a los Estados Unidos y en este momento miras por la televisión y encuentras la noticia de que el señor Obama ahora da visas por más de 10 años o por 10 años, entonces te están hablando. Esto es una señal. Mira que no está nada espectral, no es nada extraterrestre, simplemente es una pista que tú debes seguir. ¿Ok? Ese es un paréntesis que quería hacer porque me hacen la pregunta, pero las señales entonces son o no son, tranquilo. Estamos hablando de señales exageradas que tienen que ver con supuestamente la manifestación de Dios. La manifestación de Dios para esta época, para la irradiación de la energía, de la gracia divina, es una manifestación íntima. Es una manifestación que tú vas a percibir en tu corazón, que tú vas a percibir en tu vida, sin manifestaciones exageradas hacia el exterior. ¿Ok? Ahora, cuando estamos hablando aquí de que yo quiero hacer el bien, pero encuentro una ley en mi interior y es que el mal está en mí, entonces, ¿qué debo hacer? Porque según el hombre interior me deleito en el poder de Dios. O sea, según mi espíritu me deleito en el poder o la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? La única ley después de la crucifixión es la ley del amor. Entonces, pero aquí dice en el versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en el poder de Dios o en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, aclama aquí el apóstol, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios porque el Cristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Bueno, aquí vamos a dejarlo, pero quiero aclararlo. Eso es un punto muy importante, porque es que hay personas que se sienten indignas, que se sienten pecadoras, que se sienten mal, que sienten juicios encima suyo porque dicen, yo no he hecho bien las cosas, es que yo me merezco lo que estoy viviendo, porque he sido malo, porque he sido mala, porque he mentido, o porque me he engañado, me he dejado llevar por los sentidos, y entonces se juzgan y se juzgan y se juzgan. Pues mira, eso no es nuevo. Eso no es nuevo, ¿por qué? Porque aquí está escrito de que en tu código genético esas cosas van a tender a pasar. Pero por un lado te dice aquí algo bien interesante. Así que yo mismo, con la mente, o sea, con tu parte superior, sirvo a la ley de Dios que es el amor. Más con la carne está la ley del pecado. Entonces, la ley del olvido. Recuerda que pecado nosotros lo traducimos como olvido. Eso toca tenerlo muy claro. Entonces nosotros debemos comprender aquí algo. Si se nos muestra un panorama así, si nos dice que somos pecadores, si nos dice que nosotros somos débiles porque la carne está programada de manera inadecuada, entonces, ¿para qué nos juzgamos? Uno.
Segundo, ¿cómo hacemos para liberarnos? Porque en la primera parte hablamos de liberación o de salvación. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues lo que nosotros debemos comprender es que hace 2000 años, o un poco más de 2000 años, la humanidad debía entrar en una vibración que es la vibración de la gracia divina. Cuando nosotros empecemos a restablecer esa gracia en nuestro interior y empecemos a tener la confianza plena en que nuestro ser es el que obra a través de nosotros y hagamos todo lo debido, los pasos adecuados y necesarios para permitir que sea nuestro ser el que piense, hable y actúe, vamos a ir transformando nuestra genética y vamos a estar viviendo de acuerdo a la irradiación que debió darse hace 2000 años. O sea que vamos a entrar en la irradiación de la gracia, que es una escala superior de vibración con respecto a la escala de la obediencia, que era la escala vibracional que estaba atravesando la humanidad antes de la crucifixión. Mira lo interesante, o sea, aquí hay un punto que la humanidad debería comprender clarmente. Todas las tendencias espiritualistas, todas las tendencias del pasado debían en este momento reformarse, reformularse. ¿Por qué? Porque incluso antes de que se hiciera el proceso de crucifixión, los profetas no podían ascender. Nos dice un libro apócrifo, que es la Pistisofía, que los profetas no podían ascender y quedaban más o menos en el 9º nivel de conciencia, esperando porque los arcontes, el demiurgo creador, no les permitía pasar. Pero que cuando entra la fuerza crística y hace todo su proceso de evolución y de manifestación en el plano físico, en ese momento se aperturan las puertas vibracionales de esas dimensiones y todos los profetas de aquella época ascienden. Mira lo interesante. Entonces nosotros deberíamos comprender a nivel humanidad que lo que se hizo no fue simplemente la representación de un drama cósmico, sino que se aperturaron las puertas para que la humanidad entera pudiese elevar su vibración hacia el estado de gracia divina. Entonces ya no se necesitan las obras, ya no se necesitan los rudimentos, ni el bautizo, ni las promesas, ni los intercambios energéticos, porque eso fue lo que se hizo hace 2000 años. ¿Por qué no lo hizo Buda? ¿Por qué no lo hizo Krishna? ¿Por qué no lo hizo Zoroastro? ¿Por qué no lo hizo otros de aquellos tiempos y de aquellas culturas? Porque debía venir precisamente una manifestación directa del pleroma, que quiere decir de la fuente universal. Y al venir esa manifestación debía transformar o ayudar para que la humanidad entera empezara su proceso evolutivo hacia otro nivel. Pero ¿qué es lo que hace el sistema? El sistema encuentra que nos ha entregado el tesoro, nos han entregado el tesoro de la gracia divina y lo oculta. ¿Cómo lo oculta? Lo oculta a través de la manipulación mental y nos dice que todavía seguimos en pecado, nos dice que todavía seguimos bajo la ley, ¿sí? Bajo la ley de Moisés, o bajo la ley del Veda, o bajo la ley del judaísmo, etcétera, etcétera. Todas las religiones tienen unas leyes. ¿Por qué? Porque eso nos hace que no seamos capaces de comprender el estado de gracia divina que en nuestro corazón ya mora. Entonces, cuando el sistema se dedica a ocultar esta verdad, lo que hace es impedir que la evolución se dé. Pero el planeta tiene que evolucionar, la Tierra tiene que evolucionar porque la Tierra es un ser vivo y eso es como tratar de que un niño no pase a ser adolescente. Podemos retrasarlo, podemos evadirlo, podemos colocarle la misma ropita de cuando era niño, pero su cuerpo va a crecer. En el 2012 se abre un portal específico para que la Tierra, ojo, no la humanidad, la Tierra evolucione. Si la humanidad no está preparada para la escala vibratoria a la cual va a entrar la Tierra, pues sintiéndolo mucho. Eso es como cuando un cuadrado va a tratar de entrar por un agujero circular. Muchas cosas van a perderse. Entonces, en ese orden de ideas, por eso esperamos, y llegó el momento, después de 2000 años, de empezar a develar esto. ¿Por qué? Algunos dirán, pero estamos sobre el tiempo, ¿por qué a última hora? Porque es que es simple. Es simplemente creer y entrar en ese estado de gracia y mantenerte en ese estado de gracia.
Entonces, ¿cómo hago yo para mantenerme en ese estado de gracia? Me preguntan. Pues simplemente, primero debes comprenderlo, porque la comprensión hace que tú puedas aplicar el conocimiento y de ahí surge la sabiduría. Lo segundo que debes hacer es vivir de acuerdo a la fe. El justo por la fe vivirá. O sea, de acuerdo a lo que tú crees. Tú dices, yo creo que estoy en gracia divina, yo creo que de verdad soy una esencia de Dios, creo que soy un desprendimiento de la fuente, pues así voy a vivir. ¿Recuerdas que hace mucho tiempo, hablando de la historia de Io, hicimos un juramento de que siempre íbamos a recordar vivir como seres de luz? Pues hago referencia a esto, hago referencia a que nosotros debemos creer lo que hay en nuestro interior y vivir de acuerdo a esa creencia. Vuelvo y repito, el sistema se alinea con la programación que tenemos en el ADN o que las personas tienen en el ADN para impedir que en estos momentos la persona pueda comprender y, lo más interesante, para impedir que la persona pueda vivir de acuerdo a esa simple y sencilla vibración, pero poderosísima, que es la vibración de la gracia. Entonces debemos restablecer ese estatus de seres de gracia divina con poder para crear y empezar a darnos cuenta que asimismo yo con la mente sirvo. Quiere decir que aquí ya entramos en una escala diferente, y es que la parte mental, las pautas de pensamiento atrayente unidas con tus palabras sirven a la ley de Dios, que es el amor, sirven a la creación divina, sirven para crear tu realidad. Y yo pregunto para todos los que ya llevamos un tiempo estudiando reingeniería bioneuronal, ¿no es esto lo mismo que hemos venido diciendo hace tanto tiempo, hace más de 10 años? Pero entonces en este momento te lo estoy mostrando, y si tú quieres, mira, te estoy dando las referencias para que tú las busques en tu libro allá y busques Romanos 1, el 16, verso 16 y 17, o Romanos 7, verso 21 al 25. ¿Para qué? Para que te des cuenta de que esto lo estoy develando y de que es muy simple, ahí está escrito. Yo lo decía en el servicio del sábado en Pereira, decía, a mí me extraña de que tantas personas que leen todas estas cosas y no se ponen a discernirlo. ¿Listo? Bueno, mis niños, les cuento que ustedes pueden llamar para inscribirse a las diferentes actividades, a los servicios. Esos servicios son fundamentales a través del número telefónico 876-1400. 876-1400, eso es en la ciudad de Pereira. En la ciudad de Manizales. En la ciudad de Pereira, 334-6679. 334-6679 en la ciudad de Pereira. ¿Por qué? Inscribámonos para los servicios, porque los servicios son totalmente gratuitos. Los servicios tú vas a recibir. Yo les decía, esto es un servicio, o sea, voy a servir, tener acceso a las herramientas. Van a tener acceso a las tarjetas radiónicas, a los CDs, van a tener acceso al material de una manera gratuita. Mira, ojo, de una manera gratuita. Y de antemano aprovecho ya antes de finalizar para agradecer a todas las personas que dan sus contribuciones, sus donaciones, sus aportes, porque gracias a ellos estos programas se sostienen, gracias a ellos podemos realizar actividades como los servicios, y gracias a ellos también vamos a poder empezar a regalar el material. No lo llamemos regalo, vamos a poder entregar el material para todos aquellos que quieran hacer un proceso real de despertar de su conciencia. Entonces yo no tengo más que agradecer, mira, vivir en estado de gracia, porque gracias a ustedes es que podemos hacer que esta información se difunda, y gracias a ustedes es que podemos ayudar a la humanidad a que entre nuevamente en ese estado, en esa irradiación de gracia divina universal que fue establecida después de la cruz. Repito los números y nos vamos. 876-1400, 876-1400 en Manizales, y en Pereira 334-6679, 310-415-6985, número de celular por si no les contestan a los fijos. El espíritu del amor los envuelve. Estén pendientes de los programas de estos días, que vamos a hablar de los dones o atributos del espíritu que tienen que ver con los 20 sellos mayas. El espíritu del amor los envuelve. Ustedes saben que los amo cantidades alarmantes y que siempre estamos en conexión.